Debemos dar muchas gracias a Dios nuestro Señor que nos conceda la oportunidad de reunirnos cada semana en el encuentro con Cristo para leer, profundizar en comunidad la palabra de Dios. Estamos ahí como los apóstoles en el cenáculo con María, recordando los dichos y hechos de nuestro Señor Jesucristo y pidiendo al Espíritu Santo que nos lo dé a comprender todo, como Cristo nos prometió. La Biblia no es solo un libro que contiene verdades y enseñanzas, sino es sobre todo lugar de encuentro con Cristo resucitado. Por obra del Espíritu Santo, la Virgen María recibió en su seno al Verbo que se hizo carne. De modo análogo, cuando nosotros leemos la Biblia y la meditamos, recibimos la palabra en nuestro corazón bajo la acción del Espíritu Santo. Al leer la Sagrada Escritura, nuestra actitud fundamental debe ser de acogida y escucha. Se trata de escuchar lo que Dios nos dice, lo que nos dice ahora a nosotros, y luego responderle. Primero lee pausadamente el texto de la Biblia, como si fuera una carta de amor escrita por Dios personalmente a ti. Reléelo, trata de familiarizarte con el texto, intenta comprenderlo, el contexto, los personajes, los sentimientos, las acciones, los verbos que utiliza, sin pretender todavía extraer mensajes o conclusiones. Allí descubre la palabra luz, que ilumina tu inteligencia, la palabra fuerza, que fortalece tu espíritu, la palabra fuego, que enciende tu corazón de amor a Dios y a los hombres, la palabra símbolo, que abre tu mente y corazón a nuevas reflexiones y afectos. Puedes subrayar lo que te parezca central, poner un signo de exclamación al pasaje o a los pasajes que más te interpelen, un asterisco a lo que te ayude a orar, en fin. Puedes señalar de una forma las reflexiones que te llamen la atención, de otra manera aquellas frases que te susciten afectos, es decir, lee el texto, profundízalo, trabájalo. Les recomiendo que lo hagan un día antes del encuentro y pueden ayudarse de este subsidio que ahora les ofrecemos con el comentario que Karen nos hace del texto del Evangelio. Tú puedes complementarlo con otros comentarios de los santos padres, del magisterio de la Iglesia, autores espirituales y de tu propia oración personal, pues Dios nuestro Señor sigue hablando. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 13. Al salir del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones tan grandes. Jesús le contestó: ¿Ves esas grandiosas construcciones? Pues no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será destruido. Estaba sentado en el monte de los olivos enfrente del templo, y Pedro, Santiago y Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos cuándo ocurrirá eso y cuál será la señal de que todo eso está a punto de cumplirse. Jesús comenzó a decirles: Estén atentos para que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, Yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen. Eso tiene que suceder, pero no es todavía el final. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre. Ese será el comienzo de un doloroso alumbramiento. Ustedes cuídense a sí mismos, pues los entregarán a los tribunales, serán azotados en las sinagogas y comparecerán ante gobernadores y reyes por mi causa para dar testimonio ante ellos. Pero es necesario que antes se anuncie la buena noticia a todos los pueblos. Cuando los lleven ante los tribunales, no se preocupen de lo que van a decir. Digan lo que Dios les sugiera en aquel momento, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo.
Entonces el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Todos los odiarán por mi causa, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Palabra del Señor. Antes vamos a discutir un poco sobre el contexto histórico en el que sucede esto y cómo debemos entender lo que para ellos como judíos representaba esta noticia. Sabemos que si nos vamos un poco de tiempo atrás, en el siglo VI, el templo de Salomón, el primer templo, fue completamente destruido, cosa que nadie se imaginó. Los profetas llamaban a todos a la conversión, pedían, rogaban, gemían por la conversión y nadie les creía. Nadie creía que lo que ellos decían verdaderamente iba a pasar porque nadie creía que era posible que alguien pudiera destruir su templo, que alguien pudiera destruir su pueblo. Ellos vivían en una soberbia, en una ceguera espiritual que no les permitía ver esto. Y luego, en efecto, pasó. Llega Nabucodonosor en el siglo VI, en el año 597, destruye el templo, lleva a los que sobrevivieron deportados y en ese momento ellos dicen, ¿cómo permitimos que esto pasara? Y luego, después de mucho esfuerzo, ellos regresan después del exilio, empieza el periodo persa y ellos regresan, ellos se les permite regresar a Jerusalén y empiezan con mucho esfuerzo a reconstruir el templo. En Nehemías nosotros vemos que ellos lloraban después de haberlo reconstruido porque el templo en ese momento no era nada comparado con el templo anterior. Y entonces, pensemos que ahora, mucho tiempo después, finalmente llega Herodes y un poco de tiempo antes de que Jesús anuncie esto, podemos decir desde el año 20 antes de Cristo, quiere decir que en este momento el templo llevaba apenas unos 50 años o menos de existir. En este momento Jesús viene con toda certeza y dice, ven este templo se va a destruir porque vean lo que ellos dicen, ves estas grandes construcciones, qué piedras, maestro, qué edificios. Dicen como, de verdad, wow, esto no, ni se compara con el templo que había antes, ni con el primero, ni con la reconstrucción del segundo. Es algo verdaderamente magnífico. Imagínense en ese momento el choque de ellos como judíos de escuchar, este templo se va a destruir y no va a quedar nada. Yo imagino que ellos han de haber pensado, no puede ser que la historia se vuelva a repetir. Ahora, lo que me llama la atención a mí es la pregunta que ellos hacen. Yo personalmente hubiera preguntado por qué pasa esto o quién lo va a destruir, ¿no? Y ellos preguntan cuándo. Dinos cuándo ocurrirán estas cosas y cuál será la señal de que todo esto está a punto de llegar a su fin. Y tenemos que fijarnos en la respuesta de Jesús. Jesús en ningún momento responde a la pregunta. Él responde a una pregunta que ellos nunca hicieron, tratando de decirles básicamente su enfoque está equivocado. No les interesa a ustedes saber cuándo. Eso, ¿para qué nos sirve? Muchas veces en nuestra vida eso es lo que queremos saber. ¿Cuándo? Eso no es lo importante. Jesús les da otra respuesta completamente diferente. Habla de eventos, de falsos profetas. Luego da la única solución a todo esto. Que no les preocupe cuándo, sino cómo. Tienen que vivirlo y enfrentarlo desde ya, y eso es ser guiados por el Espíritu. Pareciera que mezcla la certeza de lo que va a suceder con la incertidumbre de lo que tienen que hacer. Déjense guiar por el Espíritu Santo. Cuando Cristo nos dice eso, no siempre nos da seguridad. Cuando nosotros actuamos guiados por el Espíritu Santo, yo no sé ustedes, pero yo no es que diga, tengo la certeza inamovible de que estoy actuando en el Espíritu. Es difícil. Esa es la lucha diaria, esa es nuestra lucha diaria, tratar de vivir en el Espíritu. Es la fe de saber que las cosas van a pasar, cosas atroces, les dice, porque Él menciona que
el hermano entregará la muerte al hermano. Todas estas cosas atroces van a suceder, van a haber conflictos. Pero lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y es una mezcla de certeza e incertidumbre. Y nuestra tarea, y la tarea de los apóstoles, es mantenerse lo más unidos al Espíritu Santo como les sea posible. Y no es una contradicción. La fe, en hebreo se dice emuná. Emuná viene de la palabra amén. Vamos a ver que en Hebreos 11:1, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera. Emuná viene de amén, que quiere decir certeza, de algo que se sostiene. Entonces, eso es lo que Jesús responde. Cuando a ustedes los conduzcan para entregarlos, esa es una certeza de que los van a entregar, de que van a sufrir, de que van a padecer. Esa es una certeza. Y nos da algo que pareciera mezclarse con la incertidumbre, que es, entonces ustedes no se preocupen por lo que van a decir, sino simplemente digan lo que en ese momento, no antes, el Espíritu Santo les revele y Él hablará por ustedes. Y ese tiene que ser nuestro aprendizaje de este contexto, que no importa cuándo va a ser destruido el templo o cuándo van a suceder estas cosas terribles. Lo que importa es cómo debemos reaccionar y vivir desde ya. Me llama la atención que los profetas, antes de la destrucción del primer templo, anunciaban a todo Israel, a todo el reino de Israel, a todo el pueblo de Judá. Sin embargo, en este momento Jesús anuncia la destrucción del templo a los primeros 4 discípulos que Él escogió. A los primeros 4, porque conocía su corazón. Sabía que en ellos no iba a haber una incredulidad de lo que iba a pasar. Es más, lo que Él decía, ellos tenían la certeza de que iba a pasar. Pero también les dice, tendrán un poco de incertidumbre en el caminar. No les voy a decir cómo, no les voy a decir cuándo, no les voy a decir por qué. Lo único que les voy a decir es que su tarea es mantenerse aferrados al Espíritu Santo, tan unidos a Él, que en ese momento, cuando estamos viviendo esa incertidumbre, esa cosa atroz y terrible, es en ese momento que nosotros reconocemos la advertencia que Cristo nos hizo. Van a padecer, pero no te afanes. Deja que el Espíritu Santo actúe por ti.